Y es que es muy interesante porque como ya hemos venido todos conversando, crear es un acrónimo y cada letra de la palabra crear tiene un significado. Traemos un significado dentro de nuestro proceso de reinvención, nuestro proceso de explotar nuestras potencialidades, de llevarnos a nosotros mismos como un proyecto y a la vez también prestarle un servicio a todas aquellas empresas que a bien quieran venir a trabajar con nosotros en el desarrollo de sus proyectos. Y en eso, Aramis mencionaba la palabra conciencia, pero al hacernos conscientes, luego viene la reinvención. Pero para reinventarte, algunas veces tenemos que reaprender, porque es como que tenemos que olvidarnos todo lo que hemos aprendido, tenemos que olvidarnos un montón de cosas y es como volver a nacer. Así es. ¿Cómo aprendemos? Bueno, es que el ser humano está preparado para aprender. Digamos que la fisiología, bueno, la anatomía, no sé, la biología humana está preparada. O sea, todos tenemos un cerebro que tiene más o menos las mismas conexiones neuronales y entonces tenemos una máquina preparada para aprender. La diferencia está en que hay unos que no aprovechan esa máquina y otros sí la aprovechan. Entonces, claro, la capacidad es la misma. Todos tenemos un cerebro. A menos que tengamos un problema molecular que, bueno, lamentablemente, o digamos, sí, estructural que no nos impida aprender, pero en línea general el ser humano tiene la misma capacidad para aprender. Si yo, como ser humano, me dedico a activar o a forzar mi máquina para aprender, voy a terminar aprendiendo mejor que otra persona, más eficiente. Entonces, todos aprendemos, pero no todos aprendemos igual. Unos aprenden más eficientemente, otros aprenden más rápidamente, más eficientemente y mejor. ¿Y qué pasa cuando yo aprendo? Hablando otra vez de la capacidad de aprender, pues voy a desarrollar una habilidad cognitiva. Y una habilidad cognitiva puede ser pensamiento crítico. O sea, a lo mejor tú te esfuerzas para aprender, buscas la manera de aprender y estás constantemente tratando, ya voy a decir que sería aprender, de conectar esa nueva información con lo que ya tienes. Eso es, digamos, que el principio del aprendizaje. O sea, estamos rodeados de nueva información, ya tenemos un sustrato, el sustrato es lo que tenemos hoy, pero si esa nueva información yo la conecto, lo doy sentido con lo que ya yo tenía, pues adquirí algo nuevo y llegué a un nivel distinto al que estaba antes. Entonces empecé a aprender, es decir, adquirí una nueva información y ya tuve un nuevo conocimiento. Entonces, bueno, si tú lo haces de una mejor manera que yo, pues entonces posiblemente llegues más rápido a tener una habilidad cognitiva que yo y te va a diferenciar de mí como ser humano desde el punto de vista de pensamiento. Entonces, habilidades cognitivas, bueno, muchas. Creatividad, puede ser más creativa que yo. Es que la gente dice, no, es que este nació más creativo que el otro. Bueno, algo puede haber de nacimiento, pero es que todos podemos desarrollar la creatividad y la creatividad se desarrolla pensando. Y la mente crítica se desarrolla pensando, son habilidades cognitivas. Entonces, digamos que eso de cómo aprendemos es muy importante para lo que tú dices, reinventarse. Al final, ¿qué es reinventarse? El ser humano se va a reinventar desde que nace hasta que muere. No puede ser el mismo, es imposible. Súper importante lo que estás diciendo, porque mucha gente dice, mira, ya yo me gradué, por ejemplo, en tu caso, ya yo soy farmacéutica y ya eso es lo que me voy a desarrollar toda la vida. De hecho, yo era farmacéutico, ahora yo no soy farmacéutico. Te tuviste que reinventar, quizás más pronto de lo inimaginable o lo que no le pasa a mucha gente. Pueden pasarte 20 años, que quizás es mi caso, o simplemente, mira, no, me gradué de esto y no me funciona, entonces ahora quiero hacer tal cosa. La circunstancia que sea, me gusta porque además antes de comenzar la grabación estábamos conversando de que el entorno es importante. Entonces quizás esa diferenciación que tú estás diciendo entre una persona y otra en el nivel de aprendizaje está controlada por su entorno. Sí, totalmente. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Que influyen en el ser humano desde tus condicionamientos familiares, de la familia que tuviste al principio, desde eso, desde allí parte primero tu personalidad. Y después de allí, bueno, los condicionamientos familiares, contextuales, el país, la cultura, etcétera, etcétera. Todo eso influye en la manera como tú aprendes. Y la universidad, el colegio o digamos el sistema educativo en el cual has estado. Entonces, claro, si lo enfocamos el aprendizaje a la educación formal, pues allí digamos la escuela tiene mucha responsabilidad en cómo te moldea tu forma de aprender. Pero cuando salimos a la universidad seguimos aprendiendo. Entonces hay otros elementos contextuales como el trabajo. De hecho, eso es lo que yo estudio. Estoy tratando de estudiar el tema del contexto organizacional, cómo influye en el aprendizaje y eso cómo influye en la innovación. Como decíamos anteriormente, bueno, yo me especializo más en temas de innovación dentro de las empresas. Entonces, claro,
eso se llama ya lifelong learning, es decir, el aprendizaje para toda la vida. Ese tema del lifelong learning que se está desarrollando mucho es, mira, la gente aprende y hay un aprendizaje permanente. ¿Y qué es eso? Pues, bueno, el lifelong learning pues, es cómo aprendes durante toda tu vida. Puedes aprender a través de educación formal o puedes aprender con tu experiencia de la vida, informal. Entonces, claro, al final, vuelvo y repito, estamos todo el tiempo con la oportunidad, tenemos la oportunidad de reinventarnos. Y no es por obligación, puede ser por obligación también. Claro, hay circunstancias, porque tú quieres hacer empezar un nuevo trabajo, un nuevo empleo, emprender algo y tienes que aprender unas habilidades nuevas. Pero puede ser por placer, porque el ser humano, al final ¿qué está? Estamos aquí para obtener durante nuestro tiempo mientras estemos vivos, la mayor cantidad de tiempo para ver qué es lo que más aprendemos, la mayor cantidad de cosas que podemos aprender. Digamos que yo creo que esa es si yo le diría un concepto de felicidad, para mí eso es la felicidad. Está muy interesante porque sí, ese ingrediente base para que mucha gente lo indica es el amor. Te tiene que apasionar y inyectarle ese granito de amor a todo lo que tú haces. Y sentirte que lo haces porque te gusta. O sea, al final aprender a veces para muchas personas es un placer. Estoy aprendiendo todo el tiempo. Estoy conectando cosas nuevas con lo que ya tengo todo el tiempo. Entonces, bueno. Y hay gente que le dice a esa gente, ¿y hasta cuándo vas a seguir estudiando? Bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo ese curso, ese diploma? Tiene que ser hasta que te mueras, hasta que te mueras. Estábamos también conversando, que yo le decía, cuando hablamos del aprendizaje, sobre lo que es auditivo, visual, kinestésico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no mi opinión, la opinión de los expertos en el área, ¿no? No necesariamente esos son los, digamos, estilos científicamente comprobados que delimitan o predicen cómo se aprende o no se aprende. Hay otros modelos que digamos que se han venido entendiendo, ¿no? De aprendizaje. Y hay expertos, yo no soy experto en el área del aprendizaje, aunque sí estoy investigando, estoy leyendo mucho acerca de eso, pero lo que entiendo hasta ahora es que no, o sea, esos estilos de aprendizaje no necesariamente se han validado y comprobado científicamente como tal. Entonces no es que yo aprendo más porque soy visual, no, eso no es así. No o que aprendo porque leo. O porque escucho. Quizás lo que sí puede ser es que yo soy más sensible a capturar esa información por una vía oral, pero el proceso de aprendizaje no solo depende de cómo capturo la información, eso es otra cosa. Y bueno, hasta ahora sí hay como un consenso, hay un modelo que digamos que es como el que más... ¿Es aceptado? Sí, más aceptado, esa es la palabra, que tiene que ver con cómo aprende, cómo funciona la mente cuando aprende. Y tiene que ver con esto que te decía al principio. Mira, digamos que son varias fases. Desde el principio que el ser humano se expone a una nueva información, digamos que, y eso entraríamos en estrategias, pero hay muchas estrategias, hay estrategias de aprendizaje para que la gente pueda hacerlo, pero en líneas generales, mira, esa nueva información, si yo le doy un sentido a esa nueva información, vamos a suponer que pasó esto por aquí, no sé qué es, pero yo a esto le doy un sentido, ¿qué es darle sentido? Conectarlo con lo que ya yo conozco. Porque tú lo puedes conectar de una manera distinta y yo de una manera distinta, de acuerdo a tu background y tus conocimientos anteriores. Yo también. Pero cuando tú lo conectas esto con lo que ya tú conoces, ya haces, digamos, le da sentido, hay conexión. Entonces, una vez que tú conectas, ¿verdad? Tienes que retener y después de retener, evocar. Esos tres pasos son indispensables para el aprendizaje. Dar sentido, retener y después evocar. ¿Qué es evocar? Lo que yo conocí o le di sentido hoy, digerirlo, es decir, tratarlo de explicar yo a otros, traerlo, digamos, con mi propio conocimiento, mi propia capacidad. Palabra. Sí, y la mejor manera de aprender es explicar. Yo que te lo digo como profesor, y eso es evocar dentro del modelo del aprendizaje. Bueno, evoca ese nuevo conocimiento o esa nueva información, evócala, digamos, hazla de tu propia cosecha, explícaselo a otro, y ya lo hiciste tuyo. Ya eso es una nueva información que te hace tener otro sustrato distinto que tenía un año anterior, o un minuto anterior, o un mes anterior. Eso ya te está transformando, te está transformando ya. Interesante, porque ahí viene la parte comunicacional, o sea, cuando nos comunicamos, porque muchas veces quizás al quedarnos con una idea y venimos de nuevo y retomamos la individualidad, y el trabajo en equipo es justamente el intercambio de ideas. Al tratar de tú explicar tus ideas para aportar a un proyecto o creación de consolidación de una idea,
quizás en ese explicar todos contribuyen y le dan una mejor forma, pero hasta que no verbalizas y escuchas los puntos de vista diferentes, cómo lo pueden ver los demás, también es como impregnarle ese conocimiento comunitario de alguna manera. Pero fíjate, es importante esto, antes de hacerlo social, que es importante hacerlo social porque te permite, digamos, toda esa información que tú no tienes, traerla a ti, ¿no? Pero el aprendizaje es un proceso muy personal, muy personal. A mí me gusta no recuerdo quién era, una analogía que usan, que tú puedes llevar el caballo al río, pero el que va a tomar agua es el caballo. Entonces uno como profesor puede, digamos, al estudiante acercarlo al conocimiento, a la información, perdón, pero no necesariamente las personas a las que acercas a la información van a consumir la información y la van a convertir en conocimiento. Entonces eso es muy personal. El aprendizaje es personal. Entonces, claro, al final le echamos la culpa a los profesores. Es importante también. Lo que pueden fallar los profesores es en enamorar, la labor mía como profesor es enamorarte a ti, enamorarte con el conocimiento, es decir, incentivarte a que tú, ¿verdad?, consumas la información y te transformes en conocimiento. Y te puedo dar técnicas para que hagas eso, pero la que lo vas a hacer eres tú. Y eso vuelvo y repito, tú lo dijiste hace rato, depende de tu condicionamiento social, de tu cultura, de tu personalidad, de un montón de cosas, de tus motivaciones, de tu concepción de lo que es el aprendizaje. Por eso es que hay un modelo muy integral, un modelo que viene desarrollándose, se desarrolló en Holanda, Jan Vermont, que él, digamos que une todas las escuelas del aprendizaje y define 4 patrones para explicar cómo aprenden las personas. En líneas generales las personas aprenden de 4 maneras distintas, haciendo lo más sencillo, 4 mezclas de eso. Y digamos que... ¿No las puedes mencionar? Sí, claro. Este modelo, que es un modelo que viene ya desde hace 20 años investigándose, se viene replicando en todas partes del mundo, se ha replicado en Venezuela, por cierto, en Asia, en países árabes, etc. Dice que hay como 4 patrones de aprendizaje. No quiero meterme con estilos. Es que los estilos son, cuando uno habla de estilo es más difícil de cambiar porque está muy relacionado a la personalidad. El patrón sí cambia, puede cambiar con el contexto. De hecho, los patrones cambian. Puedes cambiar tu patrón en un año. Pero entonces ahí defíneme estilo y patrón, porque entonces... Sí, bueno, para no entrar mucho en temas metodológicos o en temas muy conceptuales, bueno, un estilo, como te dije anteriormente, está más vinculado a tu personalidad. La personalidad es muy difícil de cambiar. La personalidad viene, es como que si yo soy hecho de madera, el otro está hecho de hierro, como bueno, ya viniste de un material, o sea, es difícil cambiar el material, lo que puedes cambiar es la forma del material. Lo moldeas. Lo moldeas. Entonces, claro, cuando los psicólogos, etcétera, se meten en estilos, le das repeluque porque es la personalidad. Pero cuando hablamos de patrones y los patrones de aprendizaje, como viene desarrollando esta gente, bueno, los patrones sí cambian. Los patrones cambian porque es la forma de enfrentar retos de aprendizaje. Cambian, las personas pueden cambiar su patrón si pasan por una escuela o pasan por otra, por una universidad o pasan por otra. Si yo estoy en un trabajo, en un contexto, puedo aprender de una manera distinta hoy, pero dentro de un año esa gente me hace aprender distinto a mí, entonces mi patrón va a cambiar. O cambiaste de trabajo de empresa y tiene una metodología totalmente diferente. Y en líneas generales hay como 4 patrones, ellos lo definen así, pero lo voy a decir tal cual como lo definen ellos. Hay personas que, hay un patrón que se define como esas personas que aprenden meaning directed, le dicen, los que aprenden por el sentido. Es decir, hay personas que para ellos aprender es conectar, crear, desarrollar conocimiento. Y entonces, si mi concepción de aprendizaje, si yo entiendo que el aprendizaje es eso, tengo motivaciones distintas, tengo formas de regular el aprendizaje distintas y tengo estrategias distintas. Entonces a eso le llaman MD, meaning directed, o sea, dirigidos por el sentido. Eso sería ideal tener en un salón un montón de gente indirecta porque tú les sueltas una información y ya ellos solitos, solos, por su propia cuenta, salen, digamos, motivados y buscan más de lo que le das. Y conectan esto con otras teorías, y conectan esto con otra información. Ese es el meaning directo. O sea, que la persona que... Está relacionado con que sea alguien proactivo. Bueno, está relacionado con la proactividad hacia el reto de aprendizaje, obviamente. Y entonces, claro, ese tipo de personas, como te dije anteriormente, desarrollan la capacidad de aprender mejor que otros. Profundizan, conectan, le dan sentido, ven el aprendizaje como construcción, están automotivados personalmente y autorregulados. Es decir, no le tengo que decir, mira que no te has leído esto. No, yo me lo leo si tú me lo digas y me dio más. Porque digamos que están ese es un estilo, no un patrón de aprendizaje. Hay otro patrón que le llaman el AP,
applier, o sea, dirigidos a la aplicación, es decir, aquellos que aprenden porque, digamos, para ellos aprender tienen que estar practicando. Es utilizar la información nueva en algo, y eso también es muy bueno. De hecho, mucha gente, ellos también son, digamos, motivados, pero muy motivados por la vocación. Esos son los típicos profesionales que aprenden porque consideran que esa nueva información la van a poder aplicar en su trabajo, en su profesión, etcétera, etcétera. También es muy útil, es muy un buen patrón, digamos que sería ideal también tener en un salón de clase. Y hay dos patrones que no son tan deseados, pero existen, que son, cuando te digo patrones, es cómo aprenden las personas. Hay personas que aprenden de una forma que llaman RD, Reproductive Direct, es decir, dirigidos por la reproducción. Esa gente aprende, o estas personas aprenden, porque quieren ascender de cargo, porque quieren pasar un examen, porque quieren, digamos, ellos mismos retarse, decir, mira, aprendí porque ahora me doy cuenta que puedo aprender más. Ese tipo de personas no son tan autorregulados, ellos se regulan más externamente. Por su entorno. Sí, lo regula. Competitividad. El social, el tema social, y digamos que, bueno, que no está mal, pero digamos que su inspiración fundamental, o consideran que aprender es ingerir pedazos, fracciones de información, y hasta allí. Puntual, Fíjate, para algo puntual. Sí, para algo puntual y generalmente motivados por un tema social, ascender o digamos tener un título, un certificado. Reconocimiento. Reconocimiento, esa es la palabra, la mejor palabra, para ser reconocidos, bien sea por ellos mismos o por otros. Esa es otra forma que ha explicado cómo aprenden las personas, ¿no? Ya van tres. Y ve que las diferencias son distintas en la concepción del aprendizaje. Hay unos que consideran que aprender es crear, conectar, hay otros que consideran que aprender es aplicar, hay otros que consideran que aprender es ser reconocido o me permite ser reconocido. Y hay un último grupo que sale mucho en, claro, por esto que te estoy diciendo se ha hecho, o se ha aplicado, se ha demostrado, se ha validado mucho en la educación formal. Otro que sale mucho es el UD, es decir, undirected, es sin dirección. Que son aquellos que no saben por qué están estudiando, que no saben por qué están aquí, que no saben por qué están aprendiendo, que... Como vaya viniendo, vamos viendo. Bueno, no, es que de hecho esa gente no tiene ninguna estrategia definida de aprendizaje. El RD sí la tiene, y la estrategia de aprendizaje del RD es memorizar todo el tiempo, el que tenía anteriormente. Y el UD es que ni siquiera tiene estrategia, es que no tiene dirección, está sin dirección en el mundo, la vida sin dirección, entonces es muy apático con relación a los retos de aprendizaje. Son los rebeldes. Yo estoy aquí estudiando porque me dijeron en la casa que esa carrera era buena, o estoy quizás en la empresa viendo cuando hay una nueva información es porque me obligan a ir a obtener la nueva información. Son apáticos, no rebeldes, apáticos. Sencillamente no tienen una dirección o están esperando que venga un líder y les diga esto, lo otro, es ese tipo. Entonces esos cuatro formas de aprender, digamos que es lo que usa este modelo para explicar cómo aprenden las personas. De hecho, yo te lo estoy diciendo y te está ubicando en algunos de esos patrones. Claro, hay mezclas. Yo creo que sí, una mezcla. Sí, hay mezclas que han salido. Dependiendo de la etapa de tu vida, ¿no? Fíjate que esto se desarrolló en países nórdicos, en Holanda. Conocí, por cierto, al creador del modelo. Yo te puedo mandar información para que veas acerca de los patrones. Ellos estudiaron los países nórdicos y encontraron los cuatro patrones perfectos. AD, ND, RD, perfecto. Pero cuando los colegas en España empezaron a hacer esto en los países iberoamericanos, en Latinoamérica, los países iberoamericanos, encontraron que no calzaban exactamente estos patrones. Interesante. No, porque podían tener MD en Latinoamérica que tenía regulación externa, es decir, que concebían el aprendizaje como algo que me permite conectar, crear, etcétera, pero lo hacían cuando alguien los impulsaba a hacerlo. Y es un tema cultural, es un tema, digamos, cultural iberoamericano. Entonces, claro, esto es interesante porque entonces existe hoy MD con regulación externa. Por eso te digo que han salido otros patrones, derivados, que a medida que vas más estudiando el modelo, pues vas encontrando otras formas de aprender. Y hay un patrón bien interesante que son los flexibles, que me gustan. A mí me gustan mucho. Me gustan mucho porque aplican al tema de ambidestreza. Son esas personas que tienen la habilidad de aprender usando componentes de todos los patrones. Dependiendo de dónde te pongan, tú aprendes de una manera u otra. Si me ponen en algo que para mí no merita
que profundice, pues voy a memorizar. Si me ponen en algo que ameritan que si profundice, voy a profundizar. Eso es muy bueno porque, digamos, en el mundo de la administración un ambidiestro, pero puede quedarse en la superficialidad ese patrón. Entonces, bueno, tienen todos sus pros y sus contras, pero bueno, en líneas generales eso es lo que podemos resumir como una forma de explicar cómo aprenden las personas desde el punto de vista integral, holístico, etcétera, etcétera. Muy interesante, y me interesaría mucho más, que será para una próxima oportunidad, si esas formas de aprendizaje en algún momento se pueden moldear y cambiar y quizás pasar de uno al otro. Tú hablas de combinarlos, más sin embargo yo creo que el reto es llevar más MD, más gente MD. Ajá. Eso es lo que ese es el reto. Y la apatía, ¿cómo salimos de la apatía? Sí, entonces rapidito te digo, ¿qué sale en las investigaciones hasta ahora? Ojo, yo estoy tratando de llevar este modelo a las organizaciones. Este modelo se ha usado más en la educación formal. ¿Qué sale de la educación formal? Más o menos entre 25% de los salones de clase, bien sea en España, en Italia, los países hispanos, latinos, hispanos, no les gusta decir latino, pero hispanos, sale un 25% de otro 25% de redes. Ya tenemos un 50% del salón que son gente que tiene un reto. Ojo, que no se puede satanizar, porque todas esas personas son útiles, todas esas personas son moldeables y maleables. Tienen fortalezas también. Sí, y de hecho, entonces también ellos han ido relacionando, quizás los que nos están escuchando habrán escuchado los patrones y han dicho, pero ¿se ha demostrado alguna eficiencia de los MD? Y a ver, sí, los MD son los que mejor salen o se gradúan en líneas generales con notas, etcétera, etcétera, pero si tu universidad o tu escuela te obliga a que para aprender hay que pasar un examen, pues a lo mejor los MD no son tan buenos. Claro, porque si te tienes que caletrar las cosas, el MD no se va a caletrar las cosas. El MD va a encontrar el sentido, va a tratar de entender todo, y eso quita tiempo. Entonces ahí me dicen que en un mes te va el examen, o en 15 días te va el examen, va a tener que memorizar. Entonces ahí son muy buenos los flexibles. Pero sí se ha encontrado correlación, y esto es buenísimo porque se ha visto por carrera. Se ha encontrado que, bueno, los MD son los que más, entre comillas, tienen capacidad de desarrollar habilidades cognitivas más deseables, pues. Mejor pensamiento crítico, más creatividad, etcétera, etcétera. Más para trabajar en equipos, gerenciales. Yo les doy así una primicia porque estoy haciendo estos patrones, los estoy trayendo al mundo organizacional, y encontré una investigación que hizo una empresa en Venezuela, que no puedo decir el nombre todavía, pero sí encontré que los más, vuelvo y repito, como los temas ambidiestros, los más ambidiestros son los flexibles, como te lo decía. Los MD, que yo pensaba al principio que deben ser los más ambidiestros porque tienen la capacidad de conectar, son ambidiestros pero no tanto como los flexibles. Sin embargo, los MD tú los puedes poner en explotación o exploración en su área de profundización y lo van a hacer mejor que los flexibles, en una de las dos, porque te van a, digamos, a profundizar en esos temas. Entonces eso me causó, digamos, bastante sorpresa positiva, encontré unas correlaciones interesantes y uno está diciendo, mira, los patrones aplicados a las empresas tienen, digamos, pueden ser utilizados de una forma distinta que, digamos, que ver más allá de las notas. O sea, mira, yo puedo tener unos empleados MD o flexibles, y si necesito que la empresa sea ambidiestra, pues voy a buscar un flexible más que un... Bueno, y también eso se ha demostrado, no siempre los que se graduaron primero en su promoción en las mejores notas terminaron siendo los mejores profesionales en desarrollo de la carrera. No, por supuesto que no. Y también he visto que los temas de tiempo en tu cargo, no es concluyente todavía, pero he visto que si tengo ya más de 8 años en el cargo, me convierto en pasivo UD. Yo lo llamo dinosaurio. pero estás en esa zona de confort, es más, yo recorto el tiempo. Para mí 3, 4 años ya uno tiene que buscar otro rumbo. Te malacostumbras, te quedas en tu zona de confort y tú mismo ya es tanto la cotidianidad que sientes como que ya no tienes nada que aprender, nada que innovar, te aburres. Yo soy una persona que me aburro rápidamente. Bueno. Y, te quemas. Te quemas y necesitas moverte. Entonces yo esos 8 años, no, a mí 4. Pero muy interesante. Sí, ese tema de los patrones es bien interesante, lo estamos también profundizando, lo estamos tratando de aplicar a las empresas, estamos tratando de traerlo aquí, y tiene que ver con lo que tú decías de reinventarse, porque yo para reinventarme me tengo que aprender. Tengo que reaprender muchas cosas. Tengo que aprenderse. Muchas gracias, Arami. No, de nada. Fascinante. Gracias. Chao.